Dios llamó a Moisés y le hizo un encargo muy importante, una comisión muy importante, de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y también Dios está haciendo ese llamado a nuestras vidas. Hay pueblo de Dios que aún está en esclavitud. ¿Y a quién enviará Dios? ¿A quién enviará Dios? Recuerdo un canto de hace mucho tiempo, creo que Dani Berrios lo cantaba: somos sus manos, somos sus pies, somos hijos del gran rey, somos su pueblo, somos hijos de ese gran rey. Y ciertamente, hermano, ¿quién es las manos de Dios? ¿Quién es la boca de Dios? O sea, ¿cómo Dios va a hablar a aquellos que no le han escuchado? A través de su boca, a través de mi boca. ¿Dónde están los pies del Señor? Son sus pies, son mis pies. ¿Quién está dispuesto a llevar esta palabra? Isaías también, cuando escuchó ¿quién irá? Dijo Isaías: heme aquí. Aunque sabemos que también es una referencia a Jesucristo, pero Isaías también como profeta dijo: aquí estoy, envíame a mí. Y bueno, hoy hablaremos de esto. Dios haciendo un llamado a Moisés, pero también haciéndole una promesa y diciéndole: yo voy a poner mis palabras en tu boca, yo estaré con tu boca. Así que pidamos al Señor que hable a nuestro corazón. Padre, en esta hora pedimos que tu palabra sea una palabra viva, que tu palabra esté penetrando en nuestros oídos, pero que llegue hasta nuestro corazón, a nuestra mente, y que esta palabra quede escrita ahí, a través de tu Espíritu, oh Dios, que esté sobrando, y que esta palabra tome vida en nosotros, que podamos vivir en obediencia a esta palabra tuya. Señor, preparamos nuestros oídos, nuestro espíritu para recibir tu palabra. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el capítulo 3 vemos este llamado de Dios a Moisés. Le dice Dios: ve y saca a mi pueblo de esa esclavitud. Y Moisés pone excusas, pero una de las principales es que soy torpe para hablar, es que no sé hablar. Y esa es una excusa que Moisés usó muchas veces. Y hoy vamos a ver por qué principalmente usaba esta excusa. Y bueno, hay algo bien importante. La obra no depende de nosotros. La obra es de Dios. Él hace la obra. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos está invitando a participar en su obra. Nos está invitando para que Dios pueda usarnos para su reino. Nos está invitando para que seamos parte de ese obrar de Dios. Ya depende de nosotros si aceptamos ese llamado o nos rehusamos, si somos rebeldes y no aceptamos el llamado de Dios. Y vamos a comenzar ahí en Éxodo capítulo 3. Vamos a regresarnos un poco. Ya vamos meditando hasta el capítulo 8 en el calendario que llevamos, pero vamos a regresar un poco desde el capítulo 3, verso 10, cuando Dios tiene ese encuentro con Moisés, o Moisés con Dios, allá en el monte Horeb, en ese monte santo. Y le dice en el verso 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dice, ven y yo te voy a enviar, para que saques a ese pueblo que está en esclavitud. Recordemos que Egipto está simbolizando el mundo, el pecado. Satanás está representando ese gobierno de Satanás sobre la gente. Sí, esto lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Efesios, que nuestra vida estaba muerta, estábamos esclavos del pecado, en Juan, en Hebreos, muchas citas. Pero
Esto ténganlo en mente. Cuando vayamos viendo la historia, tengan en mente esto. Cuando dice Dios, yo te estoy enviando para que saques a mi pueblo de la esclavitud, yo al principio le dije, todavía hay pueblo de Dios que está en esclavitud del pecado, está en el mundo, pero están allá. Y Dios quiere traerlos a su reino, ¿sí? Entonces Dios le dice a Moisés, ven, yo te voy a enviar para que saques. Ajá. Y fíjese, le está diciendo para que saques. ¿Pero lo iba a hacer Moisés? No, Dios lo iba a hacer. Y después, en el verso 18, le dice Dios, de ese mismo capítulo, el 3:18, le da una certeza a Moisés. Dice, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y ponga atención en esto. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Primero le da la certeza de que ellos iban a oír su voz. O sea, el pueblo de Israel va a oír tu voz. Y después dice, vas a ir tú, los ancianos se van a presentar con Faraón y le van a decir, deja ir a mi pueblo, déjanos ir. Pero ¿para qué Dios los quería sacar? Para que ofrezcan sacrificios a Jehová nuestro Dios. En otras partes dice, para que hagan fiesta o para que le alaben a Dios, ¿sí? Entonces Dios los quiere sacar, pero ¿para qué? Para que le sirvan. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Lo único que tenía que hacer Moisés era ir y hacer lo que Dios le decía. ¿Qué tenía que decir Moisés? Lo que Dios le decía que dijera. No iba a hacer algo más, solamente hablar la palabra de Dios. ¿Sería algo muy difícil? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Sería algo muy difícil ir y hacer lo que Dios le dice? Ir y decir lo que Dios le dice, y usted va a decir, no, pues es fácil. Y es más, Dios le está diciendo, te van a creer, van a escuchar tu voz. Ajá. Pero es lo mismo que pasa ahora, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más ir y decir lo que Dios nos ha dicho que digamos. Pero esto a veces nos cuesta. Luego en el capítulo 4, fíjese cómo contesta Moisés en el capítulo 4, verso 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Se acuerda qué decía el 3:18? Y oirán tu voz, le dijo Dios. Pero ahora en el capítulo 4, en el verso 1, dice Moisés, no me van a creer ni me van a oír. Bueno, Dios entonces dice, bueno, mira, te voy a dar estas señales, o vas a hacer estas señales delante de ellos. Y usted recuerda la vara que se convierte en serpiente, la mano que la mete en su pecho y sale con lepra. Y aún dice, vas a derramar agua y se va a convertir en sangre. Esto primero delante de los israelitas. Ok, Dios le dijo, te van a creer. Él dijo, no me van a creer. Después de que le da estas señales, fíjese lo que dice en el verso 10, 4:10. Dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Soy torpe para hablar. Tal vez él pensaba, soy tartamudo, no puedo hablar, no me van a creer, no van a escucharme, porque yo soy torpe para hablar. Nunca he sido de fácil palabra. Muchos han dicho, no, pero si Moisés estudió en Egipto, se crió como príncipe, seguramente tenía los mejores maestros, o sea que era bueno para hablar, sabía escribir, sabía hablar. Pero ya habían pasado 40 años, recuerda que ya él huyó de Egipto, se fue a vivir a Madián, allá hizo su vida, 40 años después regresa. Posiblemente recordaba algo, pero sí, muchas cosas ya se la habían olvidado, ya su vida era completamente diferente. Pero bueno, él pone esta excusa, no sé hablar. Y bueno,
Usted vaya ahí pensando si se ha identificado con Moisés, si usted alguna vez ha puesto esa excusa. A ver, hermano, sea sincero. Cuando Dios le dice, ve y habla a aquel que está necesitado, ¿usted qué dice? Es que no sé hablar, soy torpe para hablar. Bueno, ahí mismo sigue diciendo en el verso 11, y Jehová le respondió, fíjese lo que le dijo Dios a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Y ustedes pregúntense, hermano, ¿quién le dio su boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Le hace estas preguntas retóricas. A ver, ¿quién le dio la boca al que habla o al que no habla? O los ojos al que ve o al que no ve. Soy yo lo hice. Yo puedo hacer que alguien hable o que alguien no hable. Ahora pues, y ahora sí lo ordena, ahora pues en el verso 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y esta parte es la que quiero que usted tenga en su mente y se quede con esto en su mente. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, y todavía después de esto, ¿qué le dijo? Recuerde que ya había visto las señales, ya había visto la vara convertirse en serpiente, ya había visto su mano leprosa y luego sanó. Y él le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. O sea, después de todo esto, Moisés le dice, Señor, ¿no hay alguien más? Alguien que sí tenga habilidad para hablar, alguien que tenga autoridad, que tenga aporte y que cuando se presente delante de Faraón lo respeten. Envía a alguien más. Pero Dios le estaba diciendo, yo te envío. Dios le estaba diciendo, ellos te creerán. Dios le estaba diciendo, yo he puesto mis palabras en tu boca, yo estaré en tu boca. Bueno, esa es la promesa que Dios le hizo, yo estaré en tu boca. Ahora, esta promesa de que Dios va a poner esa palabra en su boca continúa a lo largo de toda la Biblia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo a otros profetas le dice lo mismo. Él va a poner sus palabras en el profeta. ¿Quién era ese profeta? El que hablaba en lugar de Dios, al que Dios enviaba, y él lo único que hacía era hablar la palabra de Dios. Eso es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía no tiene nada que ver con adivinar el futuro, ¿sí? Con buenos agüeros. Eso es más un espíritu de adivinación. No, el profeta lo único que hacía es escuchar la palabra de Dios y decirla. A veces eran cosas que habían pasado antes, algunas que estaban viviendo y algunas que estaban a futuro, pero sobre todo que tenían que ver con el Mesías. Así que el espíritu de la profecía no es adivinar el futuro, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, esta promesa continúa a lo largo de la Biblia diciendo, Dios, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y usted vaya a cualquier libro de los profetas y vea cómo comienza la mayoría de los libros. Vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a Isaías, vino palabra de Dios a Joel, etc. Vino esa palabra y el profeta lo único que hizo fue hablar. Y es lo único que usted y yo debemos hacer. Entonces, en el verso 15 de ese mismo capítulo, 4:15, le dice Dios, tú hablarás a él. Y bueno, cuando le dice que si puede enviar a alguien más, le dice, ok, voy a pedirle a Aarón que también vaya contigo. Entonces dice, tú hablarás a él, o sea, Moisés a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Ya no nada más ahora con Moisés, sino también con Aarón. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Dios es el que da la palabra, hermano. Dios es el que usa, en este caso a Moisés, y Moisés va y habla y muestra las señales a ellos, y ellos le creen, o sea, a los hijos de Israel. Primeramente va con los hijos de Israel, o sea, los israelitas, y ellos creen.
porque escuchan la palabra, pero también porque vieron las señales. Entonces en el 4:31 termina ese capítulo diciendo, el 4:31, el último verso, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. No se cumplió lo que Dios le había dicho a Moisés, ellos te creerán. Y dice aquí, y el pueblo creyó. Aunque déjeme decirle que no duró tanto este creer, ¿verdad? Bueno, el pueblo creyó. Entonces, en el capítulo 5, se reúnen los ancianos, se reúne Moisés y van con Faraón. Y dice en el verso 3, capítulo 5, verso 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Pero fíjense para qué debían ir a ofrecer sacrificio. Ponga atención en esto que dice los israelitas. Debemos ir a ofrecer sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. O sea, si este pueblo de Israel, si este pueblo de Dios no salía de Egipto, si ellos dicen, ellos se negaban a ir y adorar a Dios, dice, va a venir Dios con peste y con espada. Pero no está diciendo sobre Egipto, está diciendo sobre Israel. Va a venir con peste o con espada. O sea, Dios iba a castigar también a Israel si ellos no le obedecían. Ahora, piense en esto, hermano. Usted dice, bueno, gracias a Dios, Dios me envía, yo voy, yo hablo a una persona, entonces esta persona se convierte, viene al reino de Dios y ya, dejó su pecado, dejó su vida anterior y ya, tan. No va a ser así. El mundo no te va a querer dejar salir de él. No será fácil salir del mundo. Habrá luchas. Satanás no te va a querer dejar ir así de fácil. Faraón no quiso dejar ir a Israel. ¿Por qué? Pues se servía de ellos. ¿Tú crees que alguien que está gobernado por Satanás va a decir, ¿te quieres ir con Dios? Bueno, vete. No. Se va a oponer, va a poner cargas, va a poner ataduras y no lo va a querer dejar salir. El mundo no te va a querer dejar salir, amigo que estás oyendo. No va a ser fácil, pero hay que salir. Dios te está ofreciendo la libertad. Entonces, recordemos que imponen cargas en este capítulo 5, Faraón impone cargas sobre Israel, más cargas de las que ya tenían, más trabajo, y ya ellos desesperados en el versículo 21, 5:21, en el 5:21, dicen el pueblo, le dicen a Moisés, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Fíjese lo que le está diciendo, nos has hecho que Faraón nos odie y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿A qué es lo que tenían el temor este pueblo? A que los egipcios los mataran. Dice, tú Moisés has puesto la espada en su mano para que vengan y nos maten, por lo que estás haciendo. Pero recuerda lo que ellos dijeron en el verso 3, tenemos que ir a adorar a Dios porque si no Dios va a venir con peste y con espada. Esto tenían ellos en mente, pero cuando vieron la espada de Faraón, tenían más temor a la espada de Faraón y de Egipto. Le temían más a Faraón que a Dios. Esto no pasa, ¿verdad? Que en muchas ocasiones nosotros tenemos temor al mundo, temor de los amigos, miedo a los amigos, miedo de los maestros de la escuela, miedo de mi patrón en el trabajo, miedo de mis familiares. Tenemos más temor a ellos que un temor a Dios. Y así le pasó a este pueblo. Temían más a la espada de Faraón que a la espada de Dios. Debemos pensar esto, ¿sí? Porque Jesús también nos dijo, no teman a aquellos que pueden matar tu cuerpo,
Más bien teme a aquel que puede, después de muerto, echarte al infierno. Ujú. Entonces, no va a ser fácil. Ajá. El mundo va a querer poner trabas para que no salgas de él. No debemos tenerle temor. No debemos tener temor al mundo, a las cargas, a los amigos, a los familiares. No, debemos tener un temor y no miedo, hermano. Aunque sí, a veces debe ser con miedo, ajá, del juicio de Dios. Claro que sí, pero no en ese sentido estoy hablando en este momento, ¿sí? Bueno, esa fue la actitud del pueblo. Pero veamos la actitud de Moisés. Cuando Moisés ve toda esta carga que está poniendo Faraón sobre Israel, también él dice, Señor, ¿para qué me enviaste entonces? Dice en el 22, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Uh-huh. Digo que hay muchas personas, recuerdo una persona que dijo que adoraba la Santa Muerte y creyó en Jesús. Y le dije, tira eso que tienes, tu altar de la muerte. Es que tengo miedo, ¿qué tal que me mata? Es que ya no puedo dejar esto. No le tengas miedo, no te puede hacer nada, es un ídolo. Eso no es Dios. Ajá, eso no es Dios. Pero cuando una persona se convierte, a veces tú le predicas a una persona y le dices, mira, ven a Dios, Él te va a ayudar en los problemas que tienes. Y luego la persona te cree y se convierte. Y luego viene y dice, oye, tengo más problemas. Entonces tú le dices a Dios, ay Señor, ¿para qué me enviaste? ¿Para ponerle más problemas? No. Estamos en una lucha, hermano. Estamos cambiando de reino. Y va a haber una lucha. Pero no estamos hablando que nos vamos a quedar ahí. Dios te va a dar esa libertad total. Pero bueno, Moisés le dice a Dios, ¿para qué me enviaste? Y vea lo que dice en el 6, pero ya en el verso 9. Después de que Dios está hablando ahí Moisés con Dios, y Moisés nuevamente va con el pueblo de Israel y le dicen, miren, Dios les va a dar la libertad, porque Dios nuevamente le dice a Moisés, tranquilo, yo te voy a enviar, yo voy a hacer la obra, yo voy a tomar a mi pueblo, lo voy a sacar, lo voy a redimir, lo voy a llevar a la tierra, voy a cumplir el pacto. Entonces, en el verso 9, dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos, fíjese ahora ya qué hacen, no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escuchaban. Ajá. Ya no escuchaban en el verso 9. Entonces, ya en el verso 12, Moisés, en el verso 12, y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? En el verso 30 lo vuelve a repetir. Le dijo Moisés, respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios. Hermano, ¿usted lo ha dicho? Tal vez solamente yo lo he dicho entonces. Si usted dice que no, tal vez solamente yo he dicho, es que no sé hablar. Y yo sí lo he dicho muchas veces, no sé hablar. No soy fácil de palabras, soy, ¿cómo se dice? Bueno, no soy muy expresivo, pero la frase soy torpe de labios, en realidad esa palabra de torpe de labios, una traducción literal es estoy incircunciso de labios, soy de labios incircuncisos. O sea, moralmente impuro, incapaz. ¿Qué era una persona incircuncisa? Alguien que no pertenecía al pueblo, que era impuro, no estaba dentro de ese pueblo de Dios, no estaba dentro del pacto de Dios. Recuerden que la circuncisión era parte para que una persona, o más bien era un rito que tenían que hacer para que esa persona fuera parte del pueblo de Dios. Al decir, soy incircunciso, ¿qué es? Mis labios son impuros, no soy capaz de hacer. Ajá. Entonces, Moisés piensa que
aquí en el capítulo 6 ya había ido con Faraón, ya había ido con los israelitas ya no lo escuchaban, ya le estaban reclamando. Entonces, ¿cuál fue a la conclusión que llegó Moisés? El problema está en mí, porque yo soy torpe de labios y tal vez no expresé bien la palabra de Dios, y por eso el pueblo no creyó. Por eso el pueblo está desanimado. Yo no tengo palabras para que yo lo pueda animar. La conclusión a la que llegó Moisés es que el problema estaba en él. Si Faraón no creyó, si el pueblo no creyó, es porque Moisés había fallado. Eso pensaba él. Y cuando ponemos este tipo de pretextos, es porque pensamos que la obra de Dios depende de nuestra habilidad. Pensamos que Dios necesita de nuestras habilidades. Y si no tenemos la habilidad, o más bien, si no llegamos al resultado que esperábamos, pensamos, es que fue por mí. O también, si llegamos al resultado que esperábamos, es que porque yo sí pude hablar correctamente. Y no nos ponemos a pensar que no depende de eso, sino depende de Dios. Él está haciendo la obra. Él está haciendo la obra. De hecho, Dios había hecho desde el primer día a Moisés, ¿sabes qué? Yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no los va a querer dejar ir. Así que no es de extrañarse que vaya y que Faraón endurezca su corazón. Entonces, ojo, cuando Dios te dice, ve y haz esta obra, y tú dices, es que yo no sé, es que yo soy incapaz, es que yo no puedo, es porque estás pensando que la obra depende de tus habilidades. Y cuando vas muy gustoso, es porque estás pensando que es por tus habilidades que Dios te llamó. Y no es así, hermano. No es así. Dios usa a las personas menos capaces y también a los que son capaces también. Pero eso no es la garantía. Dios es el que hace la obra a través de ti, con tus habilidades, con tus deficiencias. Ahora, no por eso vas a decir, bueno, entonces que Dios haga todo. No, ahorita vamos a ver un poquito. Pero bueno, no pienses que es por tus habilidades. Moisés pensó esto, fue porque yo fallé, entonces ellos no me creen. No. Por eso una y otra vez Dios le dice, yo lo voy a hacer, yo voy a sacar, yo voy a poner mis palabras en tu boca, yo voy a redimir a mi pueblo, yo voy a hacer juicio, yo voy a poner mi mano sobre Egipto. Entonces, Moisés, ¿qué iba a hacer? Llevar la palabra, obedecer a Dios y solamente. Voy a leer algunos versículos de otros profetas rápidamente. En Isaías 6, Isaías 6, verso 5. Cuando también Dios está llamando a Isaías. ¿Se acuerda qué dijo Moisés? Es que soy incircunciso de labios. Soy torpe de labios. Quería decir, soy incircunciso. Soy inmundo. ¿Cómo puedo ir yo a hacer esta obra tan especial de Dios? Dice en Isaías 6, verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías tiene la visión de Dios y ve a Dios, la gloria de Dios, y él dice, soy hombre que tiene labios inmundos. Y todo el pueblo también está así. Entonces dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta expresión es, yo te he limpiado. Claro que eso primero hace Dios,
limpiarnos de nuestro pecado y poner su palabra en nuestra boca. Lo mismo que hizo con Moisés. Yo voy a estar en tu boca. Es quitada tu culpa. En Jeremías 1:6 también. Jeremías, Dios le está hablando a Jeremías. ¿Y Jeremías qué dice? Voy a estos capítulos porque es más o menos la misma expresión que usan, aunque no son las mismas palabras. Uno dice, soy incircunciso, otro dice, soy inmundo de labios. Aquí Jeremías y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Qué decía Moisés? Lo mismo, no sé hablar. Y fíjense quiénes están diciendo esto. Moisés, el más grande de los profetas para los judíos, Jeremías, Isaías, que son grandes profetas de Dios. Todos dijeron, no sé hablar. Entonces ahí mismo en el verso 8 Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y fíjese, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Un ejemplo más en Ezequiel 2. Al final del capítulo 2 de Ezequiel, en el verso 7, no al final, en el verso 7, pero es todo el capítulo después con tiempo, si quiere lo leer, el capítulo 2 y capítulo 3, pero en el verso 7 le dice, les hablarás pues mis palabras. ¿Qué debía hacer el profeta de Dios? Hablar las palabras de Dios. Pero escuche lo que va a decir adelante. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Tú vas a ir y hablar, pero le estás haciendo una advertencia. Algunos te van a escuchar y la mayoría no te va a escuchar. Pero escuchen o dejen de escuchar, tú habla. Aunque sean rebeldes. El verso 8, y esa es la palabra para usted y para mí. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Y qué será que le iba a dar a comer? Come lo que yo te doy. Y miré, dice el verso 9, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y le extendió delante de mí, y estaban escritos por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y sigue hablando en el capítulo 3, verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, o sea, lo que te estoy dando, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y es lo que Dios está haciendo con Moisés, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, en diferentes formas, ¿sí? En uno le dice, yo he tocado tus labios, he quitado tu culpa. Y en otro va un carbón encendido y dice, es quitada esa culpa. En Moisés dice, yo he puesto mi palabra. Aquí en Ezequiel, yo he puesto estas palabras en tu boca. A ver, come este rollo. ¿Y qué es ese rollo? La palabra de Dios. Le está diciendo, aliméntate de ella. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros diariamente, hermano? Alimentarnos de esta palabra. Cuando vamos a la palabra de Dios, la meditamos, nos estamos alimentando de este rollo, lo estamos comiendo. ¿Pero para qué? Para vivirlo, pero también después dice, ahora ve y habla esta palabra. Lo que Dios te ha hablado es lo que debes ir y compartir. Entonces, Dios le hace comer el rollo a Jeremías y después lo envía para llevar su palabra. ¿Cómo se llama la iglesia, hermano? Centro Discipular. Centro Discipular. En Mateo 28, 18 al 20, ¿se acuerda lo que dice? Jesús va con sus discípulos, se acerca y les habla y les dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Y fíjese, es lo que le está diciendo a usted y me dice a mí, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto, hermano? ¿No es lo mismo que Dios le estaba diciendo a Moisés? Porque ¿se acuerda qué es el bautismo? La muerte al mundo y resucitar para una nueva vida. Y no, el pueblo de Israel fue bautizado en el mar, salieron de la esclavitud, cruzan el mar y ahora comienzan una nueva vida bajo el gobierno y el señorío de Dios. No es lo mismo que está diciendo Jesús a sus discípulos: vayan a todas las naciones y bautícenos, sáquenos de esa condición de esclavitud y tráiganos al reino de Dios. Y en el verso 20, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta promesa que Dios le hizo a Moisés es la misma promesa que tenemos nosotros. Ve, dice Jesús, lleva mi palabra, sácalos de la esclavitud a los que están perdidos. Yo he puesto mis palabras en tu boca y enséñales que guarden todo lo que les he mandado. Y yo voy a estar contigo. ¿No es lo que le dijo a Moisés? ¿No es lo que le dijo a Jeremías? ¿No es lo que le dijo a Ezequiel? Y hay muchas cosas de qué hablar ahí de estos llamados, pero hermano, quiero que nos enfoquemos en esto. De hecho, también a Juan en Apocalipsis, en el capítulo 10, le dice también lo mismo: come este rollo. Y después ve y habla la palabra de Dios. Ahí en Apocalipsis 10:10, come este libro. Entonces, este llamado fue para Moisés, pero es el mismo llamado para nosotros. En este libro de Éxodo debemos ver que Dios nos está haciendo este mismo llamado. Es el mismo llamado que le hizo a sus discípulos. Ahí en Lucas 21:13 les dice: y esto será ocasión para dar testimonio, dice, cuando los lleven ante reyes o los metan a la cárcel. Y el 14 dice: ustedes propongan en vuestro corazón, y esto lo meditamos hace poco, no pensar antes cómo van a hablar o responder en vuestra defensa. Ahí en Lucas 21 del 13 al 15. Dice el 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es la misma promesa, hermano. Yo voy a poner mi palabra en tu boca. Pero lo mismo que le dijo a Ezequiel, lo mismo que le dice a Juan, es lo mismo que le dice a usted: come este libro, aliméntate de mi palabra, y entonces ve y hablará. Es el mismo llamado, hermano. ¿Y qué le dijo a Moisés? No tengas miedo de dar testimonio. ¿Qué le dijo a Ezequiel? No tengas miedo, habla, escuchen o dejen de escuchar. A Jeremías dice: te van a querer matar. No importa, tú habla y no les tengas miedo. Hermano, no tengamos miedo de dar testimonio. Dios es el que va a hacer su obra. Es más, escuchen o dejen de escuchar. Nosotros no debemos ser rebeldes, debemos dar testimonio de Dios, ir y predicar. Ahorita, hermano, hay mucha gente que está necesitada. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Levante su mano. Yo no lo veo. En muchas ocasiones en iglesia decimos: yo no estoy viendo, todos tienen sus ojos cerrados. Pero ahorita literalmente yo no lo estoy viendo, pero Dios sí lo está viendo. Ahora, Dios no solamente estaba tratando con Israel y con Faraón, también estaba actuando y tratando y obrando en Moisés. También Dios quería hacer una obra en él, porque al principio él se sentía así, no sé hablar. Después comienza a hablar. Ya cuando van en el desierto, Moisés es el que habla al pueblo. Posiblemente al principio te cueste, hermano, pero recuerda esto: Dios no solamente quiere ir y hacer una obra en aquellos, y Dios te quiere usar, sí, pero Dios también quiere hacer una obra en ti. Y a través de esa obra que hace en ti, tú ve y habla lo que Dios te está diciendo. Dios quiere rescatar a su pueblo que sigue en esclavitud, que sigue perdido, que sigue en muerte espiritual.
Y hermano, nos está invitando a participar en su reino y en su obra, para llevar su palabra. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio participar de esa obra. Ajá. Es un privilegio. Y te está invitando a ti. Pero Él primero quiere hacer esa obra en ti. Él quiere tratar contigo. Ajá. No solo se trata de ir y hablar. No. Debe dejar primero que Dios haga la obra en ti. Ajá. Lo demás, es una obra, o más bien lo demás va a ser Dios usando tu vida, no va a ser tu obra. Y eso tenlo presente, hermano, toda tu vida no va a ser tu obra. A veces se van a convertir y no fue porque fuiste muy elocuente, no, fue porque Dios obró en él. A veces no van a creer y no fue porque tú fallaste y no supiste qué decir. Bueno, tal vez sí, pero no pienses eso. Es Dios el que va a hacer la obra y va a haber gente rebelde, pero tú ve y habla la palabra. Entonces la invitación, hermano, ahora es, ¿quién va a ir? ¿Quién llevará esa palabra? Dios está escuchando también a ti. Si tú propones este día, dile a Dios, yo voy a ir y llevar esa palabra. Señor, gracias por permitirnos participar en tu obra, por darnos ese privilegio de que podamos ser siervos tuyos. Toca nuestros labios, que son inmundos, toca nuestra lengua, que es torpe para hablar, y pon tu palabra en nosotros. Haz que nuestra boca hable tu palabra, haz que nuestro corazón esté escrita esa palabra, que nuestra mente esté escrita tu ley, y que nuestro cuerpo obedezca a tu mandamiento, a tu voluntad, oh Dios. Te agradecemos por tu palabra y estamos ahora dispuestos a ir y llevar esa palabra a aquellos que aún están perdidos, a aquel pueblo tuyo que aún está en esclavitud. Usa mis manos, usa mi boca. Dios, que realmente seamos tu cuerpo que tú puedas usar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.